Félix González. El doctor González es doctor en investigación y docencia con énfasis en cultura de la Universidad Centro Panamericano de Estudios Superiores, México. Magíster en gestión y preservación del patrimonio documental artístico y cultural con énfasis en patrimonio artístico de la Universidad de Panamá. Experto en conservación, restauración e interpretación del patrimonio de la Universidad Distancia de Madrid, España. Es licenciado en Bellas Artes con especialización en artes visuales y énfasis en dibujo y pintura de la Universidad de Panamá. Es un honor presentar al doctor González, quien nos disertará sobre el tema la mediación pedagógica facilitadora de la propuesta artística. Con ustedes, el doctor González. Buenos días a todos. Es un placer estar con todos ustedes aquí en el ICASE, que también cabe destacar que soy egresado del ICASE también. Esta investigación es, como diríamos, es una de esas búsquedas que tiene cada uno en su área, en su profesión, en su especialidad. En mi caso, las artes visuales, la pintura, que en general en el plano académico a veces es visto como un ornamento, una decoración, pero hay mucho contenido en ella que a través del tiempo, por alguna razón, por causa de nosotros mismos los artistas, sobre todo los docentes, hemos dejado que se diluya. Bien, cuando planteo esta temática como una idea inicial, busco más que nada verificar en este caso cómo la información influye en lo que es la producción artística, partiendo del hecho de que siempre tenemos esa inquietud de, bueno, si yo construyo una obra de arte, si yo hago una imagen y estando dentro de los parámetros universitarios debo generar conocimiento, la pregunta es, ¿dónde está el conocimiento para la producción de esa obra o en la obra misma? Y partiendo de esas premisas, ¿no? Empiezo con mis inquietudes, como digo allí, con esta idea se organiza un taller para verificar las dinámicas entre la información y la propuesta artística, que bien podrían ser, como menciono, una representación a menor escala de lo que sería una investigación más profunda para representar una obra de arte o algo con mayor carácter o mayor profundidad. En este proyecto participaron 20 estudiantes de la Escuela de Artes Visuales y 5 observadores. Estos observadores fueron especialistas de la Escuela de Artes Visuales, teníamos 2, otra del área de filosofía, literatura y arquitectura, que eran quienes tenían otros puntos de vista u otras maneras de observar o plantear si lo que yo estaba viendo era tal cosa. También se desarrollaron 3 propuestas, 2 de carácter artística y una conceptual. En unos momentos existió lo que fue la mediación pedagógica y en otros momentos no fue de esa manera. ¿Dónde está? Parece que no. Ahora sí. Se me fue una de largo. Vamos de nuevo. Ahora sí. Bien, consideraciones importantes. La obra de arte puede tener valor artístico, valor creativo, valor conceptual, entre otros, estéticos y demás, pero estos 3 valores son responsabilidad del artista. El artista es quien tiene el dominio de la técnica, quien es el responsable de aplicar el color como debe de ser, de estructurar la composición y todos estos elementos, a la vez que es quien también aporta la creatividad a la construcción de esa obra, ya sea a través de los materiales plásticos o a través de los conceptos que quiere transmitir, lo cual recae en el último valor que hay, es el valor conceptual, como el artista fundamenta su obra desde el conocimiento. Lo que me lleva a lo que decía al inicio, ¿no? Construir una obra, buscar el conocimiento en la obra de arte, pues desde sus bases, construirla desde el mismo conocimiento para que al final, cuando tenemos esa obra, es tal cosa. Aunque la creatividad, dice, no se evidencia en la obra, puede ser considerada una obra artística. Por lo tanto, una obra puede ser considerada artística o también, como diríamos, aunque no sea creativa,
Da el caso de una obra que hacemos, digamos, un retrato muy bien detallado, muy bien estructurado de la foto de un modelo determinado. Lo trabajo bien, artísticamente hablando, no necesariamente creatividad, solo he copiado el modelo. En ese sentido, hago esa aclaración. Dentro del contexto universitario, que es algo interesante, porque las universidades han acogido a las artes que estuvieron en las academias tradicionales, donde los fundamentos son otros, y dentro de la universidad tenemos el deber, nosotros los docentes, de generar conocimiento y buscar la manera que nuestros estudiantes también se encaminen hacia allá. Aspectos, aportes de otros autores, menciona aquí, por ejemplo, a Vanegas, quien dice que no todas las veces lo que consideramos arte proviene de una idea creativa o innovadora. Eso es importante tenerlo en cuenta, igual que De Bono, quien considera que hay artistas que son poderosos estilistas. Llega el momento en que se repiten tanto a sí mismos que ya no son creativos, se están copiando a ellos mismos. Pero socialmente es aceptado y se sigue considerando una obra de arte y se comercializa como tal. Río Figueroa y Bravo, por ejemplo, señalan que uno de los retos que asume el sistema educativo universitario está asociado aquí a la formación de profesionales creativos. Y en las escuelas de arte, por lo menos en la mía, menciono, que cometemos el error de creer que porque son estudiantes de arte ya son creativos. Y como son creativos, esperamos a que ellos aporten esa creatividad y no intervenimos. Dejamos de realizar nuestro papel como docente para conducir al estudiante hacia la creatividad. Entonces es un detalle que a veces, como decía, es un error que se comete en las universidades cuando tratamos con estudiantes de arte. Asumimos, sin verificar. Sobre el taller experimental, ya hablando sobre cómo se realizó, se desarrolló por un espacio de 2 horas, repartidas en 3 momentos que se dieron de forma consecutiva. Como se dice ahí, se armaron o se estructuraron 2 grupos. Estos grupos se dieron con 2 temas que eran de carácter histórico, que todos deberían conocer. Ahí salieron otros datos que no son parte de la investigación, pero sería interesante conversarlo con los colegas de historia. Pero sí eran otras circunstancias, ¿no? Uno tenía que ver con el incidente de la taja de sandía, otro tenía que ver con la muerte de Victorino Lorenzo. Se pone de esa manera muerte, no fusilamiento, porque decir fusilamiento era darle luces a lo que el estudiante tenía que hacer. Se supone, debían saberlo. E igual se toma en cuenta un tema de carácter conceptual, que es una problemática que tenemos cuando el estudiante tiene que desarrollar conceptos. El docente debe mediar para que los conceptos puedan ser desarrollados. Ahí tenemos también, se consideraron 2 escenarios, trabajaron con mediación pedagógica y sin mediación pedagógica. Los grupos trabajaron en iguales condiciones, la misma cantidad de colores. Como investigador, proporcioné todo el material para que trabajaran los estudiantes y de esta manera trabajaron con la misma clase de papel, porque hicieron propuestas, en este caso sería traducido de una forma más entendible, bocetos. Trabajaron la misma cantidad de lápices, el mismo tipo de papel, todo eran las mismas condiciones y trabajaron con los mismos tiempos. La única variable que había allí era cuando había o no mediación pedagógica. La representación de esto, como ven allí, trabajamos con 20 estudiantes, 15 del género femenino y 5 masculinos. Ahí está la repartición entre años. Primer año, la mayoría eran de 4º año. Se podrían esperar algunos resultados por la cantidad de los estudiantes en cuanto al nivel más avanzado, pero sucedieron cosas ahí que también son más datos que habría que volver a corroborar quizás en un estudio futuro, pero que son interesantes de verificar. Por ejemplo, un estudiante de 4º año me diga a mí, profesor, me acabo de dar cuenta que no sé dibujar a un niño, es algo que hay que analizar. La estructura del taller, este taller, cuando hablamos del tema 1, que fue incidente a la taja de la sandía el 15 de abril de 1856, el grupo A se separaron en 2 talleres distintos. Uno estaba en el taller de pintura, otro estaba en el taller de dibujo. El grupo A trabajó la alternativa que fue mediación pedagógica. Al grupo, cada vez que a un grupo se habló con lo que era la mediación, se le dio la información, se le proporcionó imágenes, textos. Tenía
bastante información de la cual tener como referente para poder realizar sus propuestas. En tanto que cuando los grupos no tenían esa intervención, se les dijo, por ejemplo, vamos a hacer una representación del incidente de la taja de la sandía, empezamos, tienen tanto tiempo, ya. Entonces ellos empezaron a trabajar a partir de lo que ya conocían. La ventaja es que en la Escuela de Artes Visuales, como estamos en un sótano, no tienen señal, así que los celulares no servían. Nadie se pudo copiar. Y bueno, y estaban los observadores quienes estuvieron, cuando yo no estaba en un taller, ellos estaban presentes, así que siempre tuvieron supervisión. Igual ocurrió con la temática 2, en el caso del tema 3, se trabajó el tema La risa del niño. La primera parte, en ese sí se unieron los dos grupos en un solo taller y decimos, bueno, vamos a dibujar a un niño riendo, hagan una propuesta. Y todos arrancaron, hicieron su propuesta. Tuvieron el mismo tiempo y terminaron rápido, la verdad. La segunda idea, bueno, ahora vamos a representar la risa del niño sin el niño. Ya eso conlleva otros pensamientos, otra forma. Ahí entonces es donde interviene el docente para ese desarrollo. Bien, como decíamos, ¿en qué consistió la mediación pedagógica? Como les dije, en proporcionar a los estudiantes información gráfica, escrita, todo era relevante con respecto a la temática, se hacían salvedades, miren, 1956, Panamá aún no tenía la bandera que tiene ahora, cómo vivían en ese entonces, y un montón de cosas, ¿no? Qué armas utilizaban, porque si hubieron representaciones, lo que trabajaron sin mediación pedagógica, en la cual los norteamericanos eran representados con uniforme de guerra y con M16. Entonces ya vemos cómo la ubicación histórica se tergiversa por falta de información en ese sentido. Igual, por ejemplo, cuando se trabaja el tema conceptual con respecto a la risa del niño, se hace un debate sobre qué es la risa, para entender a profundidad aquello que vas a representar. ¿Qué es la risa? ¿Qué color tiene? ¿Qué forma tiene? ¿Cómo se estructura? ¿Tiene textura o no la tiene? Y hacer diferencia la risa de un niño, de un anciano que está por morir, de una persona malévola. Es decir, una serie de cosas que hay que ir clasificando y desclasificando según lo que se quiera realizar. En ese sentido, entonces, las ideas tienen diferentes planteamientos. Sobre los resultados, así observaciones generales lo que fue el taller 1, taller 2, según los criterios especiales, te ven allí el grupo, este taller 1 es con mediación pedagógica, tenemos con respecto a la fluidez, que fueron algunos de los elementos que tomen en cuenta, fluidez, originalidad, creatividad, el contenido visual y significado. Como dijimos, nos enfocamos más que nada en el valor creativo y el valor conceptual, más que en el valor artístico, porque se sobreentendía o se quería entender que eso se aprendía en los talleres de clase. Y por lo tanto, cuando el grupo A trabaja el primer tema, que fue el incidente de la taja de la sandía, los estudiantes iniciaron con brevedad, como ponemos allí, sus propuestas demostraron tener claridad con respecto a la propuesta, porque claro, conocían, de hecho, la historia, ya tenían ilustraciones, mira, la gente se vestía de esta manera, estas eran las armas que se utilizaban, estas eran las STAR, todo lo que había allí. Todo este asunto se les proporcionó a ellos para que pudiesen desarrollar sus ideas. En tanto que este mismo grupo, cuando tomó el segundo punto, el segundo tema histórico, que era muerte de Victoriano Lorenzo, hubo dudas sobre cómo murió, por ejemplo. Por eso es que decía que sería interesante conversar algunas cosas con los compañeros de historia, porque hay bastantes cosas que hablar allí y que se podrían replicar a futuro para ver algunos elementos, ¿no? Entonces, cuando fue lo contrario, los estudiantes tuvieron mayor dificultad, dudaron más, pensaron qué hacer, todos esos elementos se notaron dentro de lo que fue el desarrollo de las prácticas de taller, en tanto que el estudiante, obviamente por desconocimiento por un lado, no saber interpretar, no poder decir qué cosa es eso, como les digo yo le decía a mis estudiantes de metodología de la investigación el día de ayer, les decía yo, jóvenes, si ustedes no pueden definir qué es el amor, entonces usted no puede amar. Así de simple. Entonces, si yo no puedo definir qué cosa es algo, ¿cómo lo puedo representar? Y en ese sentido, fuimos viendo que en cuanto al valor conceptual, los componentes visuales eran más representativos cuando había mediación pedagógica a cuando no lo había. Igual forma los significados eran mayormente reforzados. Cosa similar pasó con el grupo B,
con el grupo B ocurrieron las cosas similares, solo que en este caso, como diríamos, donde el grupo A se destacó, el B no pudo, y viceversa. Todo simplemente el detalle de agregar información, por eso decía que el manejo de la información aquí esto era como a una pequeña escala de lo que sería una investigación para una producción artística. Que cuando se investiga para producir es una cosa. Solo pintar y desarrollar la técnica esa es otra cosa. Es un conocimiento que es muy útil para el desarrollo de la producción artística, pero también es importante el desarrollo creativo, considero yo, al igual que el desarrollo conceptual en cuanto a qué se quiere transmitir. Porque yo puedo tener también toda la idea de aquello que quiero hacer, pero si no tengo el manejo plástico, el manejo técnico, no voy a poder transmitir esa idea que tengo en mi cabeza. Pero es más fácil, si no tengo ideas, buscar una imagen, una foto en internet y copiarla. Por eso les digo a mis estudiantes, tomen sus propias fotografías, hagan sus propios referentes, porque cuando usted va a internet, ya 500.000 de humanidad vio esa misma foto y la está copiando. Estas son lo que ocurrió cuando hablamos de la construcción de lo que era la risa del niño, la que le hablé en un principio. Cuando trabajamos los dos talleres, los dos grupos en este taller, en esta parte, estuvieron todos en un mismo espacio. En ese espacio se les solicitó primeramente que dibujaran la figura y como vemos ahí, los participantes iniciaron con rapidez, de acuerdo con su propio entendimiento del tema. En términos generales, las propuestas artísticas tenían mucha similitud entre sí, por lo que este elemento no se evidenció, no hubo mayor originalidad, era un niño riendo, solo era eso. Solo era la imagen, en ese caso no hubo otros argumentos que el niño riendo, no se destacó el escenario o las circunstancias por las cuales el niño reía, no se entendía el motivo, no se pensó en ello pues. Las construcciones visuales estaban limitadas por lo que sugería el tema, niño riendo, punto. El niño con su sonrisa, la carcajada ahí que se entendía, pero no había mayor argumento que eso, al igual que las imágenes no lograban ser más que lo que se pidió. Hubo cierta limitación, a pesar de que se entendía que un niño reía, cuando buscabas contextualizar por qué reía, qué sucedió antes, qué podía suceder después, qué había en su entorno. Es un montón de preguntas que pueden ir surgiendo, que es cuando les digo a mis estudiantes, miren jóvenes, a veces nos complicamos en pensar, y lo digo porque en mi momento también me compliqué, cuando analizaba el arte y cómo yo extraigo conocimiento del arte y cuándo. Pero la respuesta siempre estuvo frente a nosotros y se da el día que uno expone la obra. Colocas la obra sobre la pared en la galería X y llega el público, entre las cosas que pregunta te dicen dos preguntas importantes. ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué significa? Primera pregunta alude a procesos, segunda pregunta alude a conceptos. Pero como no tenemos la costumbre, le digo, no tenemos la costumbre de documentar lo que hacemos, no podemos darle una respuesta concreta o bien gráfica con respecto a cómo lo hice y el significado. Y a veces el significado queda como una idea subjetiva y bueno, como todos sabemos, la obra de arte se sigue construyendo a través del tiempo según el espectador, pero a veces la opinión del artista no está allí, porque no tenemos la costumbre de documentar procesos, documentar las ideas que son las que contribuirían a responder estas preguntas. Y eso es parte del conocimiento que fundamenta la obra. Cuando fuimos a la segunda parte de este taller, taller 3, el tercer momento de este trabajo, como les dije, bueno, ahora vamos a representar a la risa sin el niño y todos quedan pensando, se miraban. La verdad fue interesante. Todavía le hago preguntas como esta a los estudiantes en el salón y nuevamente es el mismo efecto. ¿Cómo hago yo eso? Entonces, como todo en toda investigación, para investigar hay que hacer preguntas. Hay que hacer preguntas y buscar las respuestas. Y entonces ahí es donde entrábamos, ¿no? Como decía hace un momento, ¿qué cosa es la risa? ¿Qué es? Definir todo esto. Si le damos una, ¿cómo diríamos? Una identidad como idea, entonces yo puedo extraer esa idea y empezarle a darle forma como imagen. Solo de esa manera. Eso implica, como decía, compenetrar en lo que quiero representar, porque digo,
representa un jarrón, ahí está el jarrón. Representa una flor, ahí está la flor. Representa la risa, ¿dónde está? ¿Dónde está la risa? Entonces, eso es algo que alude entonces a que el estudiante tiene que ser guiado por el docente. La guía es necesaria. Y no, como decía en un principio, asumir que ellos son creativos y ya ellos lo saben hacer todo y simplemente le pongo la asignación, voy a tomar café y cuando regreso magia, todo está allí. No funciona de esa manera, aunque quisiéramos. Y si los estudiantes fueran así de excelentes, se aburrirían y se irían. Tengo esa idea. Quizás me equivoco. Bien, en cuanto a la autoevaluación de los estudiantes, porque también se les pidió a los estudiantes que se autoevaluaran ellos mismos. Cuando los estudiantes se autoevalúan, ahí ven cómo ellos, con respecto a la fluidez, dice cómo consideraba la fluidez de su trabajo con el aporte de la información, con el apoyo de la información en comparación a cuando no contó con esa información. La pregunta siempre iba dirigida en esos dos aspectos. Y como ven, el 90% consideró que estaba fluido o muy fluido. Encontró diferencia al momento de trabajar con información y cuando no lo hizo. Igual ocurrió cuando se hacía la pregunta con respecto a lo que era la creatividad. Sintió que podía crear mejor con mayor información a como cuando no la tenía. Igual también cuando se habla de la evaluación de la información, o sea, la información que recibió, que usted utilizó como base para hacer lo que hizo, también ahí la evidencia, vean, el 100% está después de regular. Importante, muy importante. Detectando con el trabajo propio la relevancia de esta información para el desarrollo de sus ideas. En cuando hablamos lo que también corresponde a como el valor del contenido visual de su propuesta artística, se da también en la misma dirección, lo cual indica que llevar a los estudiantes a estos estadios es positivo para el desarrollo de obras de arte que tengan buen contenido y que tengan además un valor creativo interesante, que sea algo más que una técnica depurada, un retrato bien hecho o una flor bien pintada, sino que vaya más allá. Igual, los observadores también fueron encuestados, porque a veces uno tiene la idea o uno piensa, es así, pero necesitas que otro lo vea para verificar si tal cosa es eso que uno cree. En tanto que en el caso de los observadores también tienen allí su punto de vista con respecto a la fluidez. Algunos decían que era poco fluido, el 40%, el 60% sí dijo que era más fluido. Con respecto a lo creativo, el 100% dijo que sí había creatividad en ello. No decía muy creativo, pero sí había. Hubo un cambio. E igual con respecto a lo que era el significado o el contenido de la obra, que el significado que se transmitía, también vieron que era más significativo o muy significativo. Se notó el cambio. En otras palabras, aparentemente yo estaba viendo lo mismo que ellos y son cosas que se pueden replicar y seguir haciendo, y considero yo que hasta en otras disciplinas. Igual en la danza. Vamos a hacer una coreografía. Este es el concepto, esta es la idea, vamos a explorarla y después vamos a transformarla. Igual en el teatro, considero yo. Ahora vamos a ver, los colegas en estas otras áreas podrían hacer réplicas y luego cruzar información a ver qué pasa. Sería interesante. Bien, como conclusiones, en general tenemos que la mediación pedagógica contribuye a dar significado a una propuesta artística en cuanto a creatividad, originalidad, contenido visual. Es decir, hasta dónde llega el aporte del docente. La mediación pedagógica propicia condiciones que favorecen la imaginación, es decir, que esta puede ser un detonante para la creatividad. No se puede imaginar lo que no se conoce. Le decía a mis estudiantes en una clase, bueno, vamos a imaginar este animal. Tiene cuerpo de serpiente y lo podemos hacer todos aquí. Imagine que tiene 6 patas y todos podemos imaginar las 6 patas con garras al final. La cabeza forma de buey, podemos imaginar la cabeza de buey y todo el mundo está ahí y podríamos hasta dibujarlo. Ahora les digo, imaginen un kikiriwakis. No sabemos qué es.
Entonces no lo podemos imaginar. Si no sé qué cosa es eso, no puedo imaginarlo y por lo tanto no lo puedo representar. Tendría que darle forma o sustancia en mi mente que quiero yo que sea eso para entonces poder producir aquella cosa. De lo contrario no va a suceder. Estamos ya, como les digo, el paradigma de la inspiración para pintar, pasando al paradigma de la investigación para producir arte. Es otra cosa. Veamos también que es necesario que haya un equilibrio entre práctica y la teoría. A veces nos apegamos mucho a una o nos pegamos mucho a la otra. Tenemos que tener equilibrio en lo que hacemos. Bien, y como escribo allí en las conclusiones, no que prive una sobre la otra. No es que necesitas esta para que ocurra la otra, pero sí que hay un equilibrio entre la práctica y la parte teórica de lo que estoy desarrollando, porque a veces nos vamos tanto en la teoría que olvidamos la parte práctica, la parte técnica, o nos vamos tanto en lo técnico que nos conformamos con que la obra se vea bonita, aunque no diga nada. Entonces son elementos que tenemos que ir viendo y es responsabilidad del docente, en este caso, llevar ese equilibrio dentro de las diferentes asignaturas. Habrán unas en las que es importante manejar todos los fundamentos teóricos. Si habláramos, por ejemplo, de dibujo anatómico, las proporciones son las proporciones y están matemáticamente comprobadas. Hay apuntes matemáticos de sobra que contribuyen a desarrollar la figura humana como tal. No se puede perder, dice ahí, de acá, que veo en medio ángulo, no se puede perder pretender que los estudiantes de artes visuales puedan resolver tanto problemas técnicos como conceptuales si los docentes no le proporcionan las herramientas para hacerlo. El docente debe sentarse con el estudiante, armar el debate. ¿Qué es esto que estamos haciendo? ¿Para qué lo hacemos? Si la materia va dirigida a los aspectos técnicos, vamos a pintar al óleo. ¿Qué cosa es el óleo? ¿Cuántas técnicas hay? ¿Qué es la grisalla? ¿Qué es pintar a la creta, a la media creta? ¿Qué es la diferencia entre un temple al huevo y un temple a la cola? Cosas como esas. Eso es lo práctico para poder entender entonces la producción después. El docente debe estar siempre presente. Bien, de acuerdo con las evidencias, ahí como última conclusión, es preciso mencionar que apoyados en la debida utilización de los recursos artísticos, los estudiantes de artes visuales pueden generar obras de trascendencia en cuanto a valor creativo y valor conceptual si cuentan con una clara visión, ya sea histórica, conceptual, de todo lo que hemos mencionado, de aquello que ellos quieren representar. Si no están claros con eso, seguirán buscando en internet, copiando lo que ven y no estarán creando. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Félix. Abrimos entonces el espacio de preguntas. Como primera pregunta está, ¿cómo representaron los estudiantes la sonrisa de un niño sin el niño? ¿Tienen alguna imagen? ¿Y qué habría que proporcionarles para que representen el patriotismo? ¿Cómo mediar esto? Bien, interesante. Lo cierto es que sí, la imagen no la traje, la debo, porque en cierta forma los dibujos que ellos hicieron están firmados y no quiero evidenciarlos, no quiero evidenciar a mis sujetos en cuanto a algunas cosas de valor técnico, pero cuando se trabajó la sonrisa del niño, bueno, vamos a ver la risa del niño, dentro de las interpretaciones hubo lluvia de confetis, colores, hubo mucho movimiento en las composiciones, más que nada color, porque para los niños siempre los ubicamos con colores, felicidad, alegría. Generalmente las representaciones estaban ligadas con la alegría, la felicidad, el bienestar. ¿Sí? En ese sentido fue lo que se dio, por eso decíamos, bueno, ¿qué forma tiene la risa, no? Y la risa, ¿qué es la risa? Es un sonido. ¿Cómo viaja el sonido? En forma de ondas. ¿Qué ocurre con esta onda cuando choca con algunos elementos?
se propaga y hace otras ondas y una onda lleva a la otra, y dentro de ese debate algunos pensaron en el agua, el mar, estos elementos que fue lo que se dialogó en el taller. Y entonces de esa manera todos fueron construyendo, profesor, y puede llevar esto, y puede llevar lo otro, y puede llevar lo que usted quiera, después que esté fundamentado y usted sepa que está relacionado con aquello. En cuanto al patriotismo, entonces habría que hacer cuestionamientos, ¿no? Bueno, vamos a representar qué es el patriotismo, primero definirlo, definir, y nos acordamos de Rubén Blades, ¿verdad? Patria son tantas cosas bellas, y entonces uno empieza a ubicar lugares, empieza a ubicar cosas. En base a eso, generalmente cuando vienen fiestas patrias y se hacen murales, hay muchos elementos que tomar en cuenta. Se habla la bandera, el escudo, son símbolos que nos representan. Pero a pesar de ello, podríamos agregar muchas otras cosas más, solo que como siempre caemos en el mismo referente, no vamos más allá. Inclusive, podríamos decir que nuestra patria es una serie de pisadas que van en alguna dirección. Y en esas pisadas es un sendero donde a un lado está un caudillo fusilado, en otro lado tenemos a un arcado, en otro lado tenemos a un grupo de gente vestida de blanco contra el pitufo, y cosas como esas, pero bueno, los más jóvenes no me entienden cuál era el pitufo. En el salón se los voy a mencionar a los estudiantes, quién era el pitufo en esa época, porque son eventos históricos. Pero voy, desconocemos la historia. Y si yo no conozco la historia, ¿cómo defino mi patria? Yo a veces le digo a los estudiantes, yo jóvenes, ustedes saben lo que ha costado la libertad de expresión. Ha costado vidas, sangre. No la desperdicien escribiendo tonterías en internet. Ha costado mucho. Pero como no se tiene ese referente, y se nos ha dado tan natural como que nacimos y ya estaba allí, no lo valoramos de esa manera. Y ahí es donde nosotros los docentes tenemos que ver qué hacemos para que se entiendan detalles como eso. Después de haber realizado esta interesante experiencia, ¿ha continuado realizando esta estrategia usted en sus cursos? Sí, definitivamente ha dado resultados y son cosas que siempre llevo al taller de clases. Incluso estoy trabajando en otra investigación que tiene que ver con respecto al arte y conocimiento para verificar o ver en el estudiante qué tan consciente es él de los conocimientos que tiene y aplica al momento de hacer una obra de arte. Qué tan conscientes son de los conocimientos que se necesitan desde el punto de vista técnico, como les decía, desde el punto de vista conceptual, los fundamentos que hay en ello. Ahora viendo, sí, desde los propios aspectos de la construcción de la obra como imagen, desde el punto de vista material, más que yéndonos un poquito más a la fuente, ¿no? Pero sí haciendo indagaciones sobre eso. Y en el taller de clases siempre estoy atormentando a mis estudiantes y yo creo que ellos al principio se molestan, pero después son felices. Siguiente pregunta. ¿Qué contaron los estudiantes sobre la mediación pedagógica? ¿Cómo se sintieron eso? Bueno, les voy a ser honesto y bueno, ojalá estuvieran aquí los colegas que estuvieron allí. Entre eso estuvo la profesora Ela Urriola, la profesora Viviana Rivera, por ejemplo. Y la verdad los chicos tenían un ánimo bastante interesante porque al principio aquellos que trabajaron sin mediación pedagógica se sentían frustrados. Porque yo sé dibujar, yo sé pintar, ¿y cómo yo no puedo hacer eso? Porque nos apoyamos tanto en el recurso técnico que no pensamos en lo que hay en nuestras cabezas. Y como les digo siempre a los chicos jóvenes, ser artista no es una moda. Ser artista es un estado intelectual. Es saber todo referente al mundo para poderlo representar. No es yo sé pintar, es yo sé lo que estoy pintando. Entonces los estudiantes sí, cuando ellos tenían el referente de la imagen, de lo que ellos querían hacer, tenían un ánimo distinto. En cambio, los que empezaron con toda la información, al momento de trabajar sin ella, se sentían como que, caramba, qué difícil es ahora. Sintieron esa diferencia. Y bueno, y yo considero, espero que en la actualidad sigan trabajando, sigan manejándose de esa manera. Como última pregunta, ¿por qué se asume que el artista es creativo? Eso es cultural, un error cultural, pienso yo. En una escuela X, hay que hacer un mural, llamen al profesor de artística, él sabe hacerlo, porque es de artística.
hay que hacer algo en una decoración en la casa, díganle a X hijo que él sí sabe, siempre. Entonces sí es un error porque se piensa en la creatividad. Bueno, con respecto a la creatividad hay un montón de artículos, mucha información sobre ello, que si es una forma de inteligencia, que si no lo es, que es distinta de qué, un montón de cosas que hay. Entonces, claro, como el chico, dicen los padres en casa, mira, dibuja bonito, igualito a X manga, lo pone igualito. Y como ya dibuja igualito, creemos que dibujar bien es sinónimo de ser creativo, pero no es cierto. Aparte de que según los autores hay diferentes tipos de creatividades, al igual que la inteligencia. Entonces la creatividad artística tiene que ser alimentada. Y no es solo se trata del dominio práctico, porque el dominio práctico es solo saber dibujar, no es ser creativo. Por eso es que en clase los pongo, este semestre que estoy estudiando teoría, materiales y técnicas de la pintura, como ya tienen una materia que es de dibujo del natural, tienen una materia que es de dibujo anatómico, estamos trabajando dibujo creativo. Y eso trae paso a otra investigación que tengo pendiente, que quiero con respecto a lo que es la técnica de espejo que me enseñó el maestro Adonai Rivera en cuanto al trabajo pictórico, pero me puse a analizar y si esto lo llevamos a los procesos creativos, como una mancha, que más bien sería una monotipia, consiste en tomar un soporte plano, colocar colores al azar, traer otro y luego imprimir, ¿verdad? Eso sería una monotipia si hablamos de grabado. Pero a partir de la mancha empezar a crear forma. Ahí estamos hablando de percepción, teoría de la Gestalt, psicoanálisis y otro montón de cosas. Sería interesante tener a un psicólogo o dos ahí conmigo también tomando apunte a ver qué dicen ellos, cómo interpretan aquello. Lo cual el semestre pasado con otro grupo de estudiantes en el taller de pintura, cuando llegamos a hacer ese taller que enseñamos esta técnica, muchos quedaron varados. Profesor, ¿y aquí yo qué veo? Yo no sé, vea usted, yo veo muchas cosas. Y iban y le preguntaban al primo, al hermano, a todo el mundo, ¿y usted qué ve en esa mancha? ¿Qué ve? Porque tenías que ver la mancha e interpretarla, convertirla en una forma, darle un sentido. Entonces, eso da por sentado de que no necesariamente son creativos. Hay que llevarlos hacia allá. Y eso implica que el docente debe hacer un trabajo grande. No es tan simple, porque a veces decimos, como decía hace un rato, que queremos que los estudiantes lleguen sabiendo hacer muchas cosas, porque en otros países ocurren, pero es que en otros países son diferentes a Panamá. Aquí sabemos que no necesariamente el profesor que da artística en la escuela sabe de arte, pero hace lo mejor que puede y no es culpa de él. Entonces nosotros no podemos pretender que sea como en otros países. Tenemos que hacerlo como es en Panamá, pero mejor, tomando en cuenta estos elementos, llevando al estudiante a pensar, a analizar, ir más allá. ¿De dónde sale esa idea? ¿Qué quiere decir con eso? ¿Por qué lo va a decir? ¿Cómo lo va a decir? Y siempre haciéndose preguntas. Eso le decía a los chicos, la inspiración no es tal cosa, estás motivado a hacer cosas. Pero si no estás trabajando, no estás investigando, no estás leyendo, yo le digo a los estudiantes, lean poesía. Y pregúntale a sus estudiantes, los que somos docentes, ¿cuándo fue la última vez que leyeron un poema? Por eso me gustó la intervención anterior. Pregunto, ¿quién conoce a Gustavo Adolfo Bécquer? ¿Cómo? ¿Eso qué es? Un futbolista. Un futbolista del Sevilla. Debe ser del Sevilla, porque... Todo eso. Excelente, profesor Calderón. Sí, definitivamente. Es que les decía a los jóvenes, a veces vemos el arte como que está allá y todas las otras ciencias están por allá arriba, pero les decía a los estudiantes, miren, las artes se fundamentan en todo lo que son sus fundamentos teóricos, sus fundamentos plásticos y a la vez la aplicación de las técnicas, las cuales se fundamentan en la química, en la física, en la biología, en la psicología, en la filosofía, sociología, en todas las otras ciencias. Y a veces me pregunto, ¿cuántas ciencias se pueden fundamentar en el arte? Si el arte se fundamenta en todas. Eso es todo. Muchas gracias, doctor Félix. Gracias. Excelente presentación.